si la canción dice teatro, ¿quién va a venir si no es nuestra especialista en teatro, la profesora, la actriz, la directora, Cristina Demo? No esperes otra vez esta presentación. No, fue hoy nada más. Bueno, gracias por la presentación. ¿Qué tal, María? Bueno, acá muy lindo, todo muy cálido. Afuera el tiempo es un poco más destemplado, pero estamos en otoño. Acá está el calor de la cultura. Exactamente. Y bueno, la cultura que en la ciudad de La Plata, como siempre decimos, es un semillero de actores, músicos, poetas, escritores y por supuesto también obviamente de teatro, pero hoy nos vamos a referir a esos lugares emblemáticos, espacios físicos, que quizás no se conocen demasiado. Conocemos ¿cuál? El Teatro Coliseo Podestá, claro, por supuesto, que fue inaugurado en el año 1886. ¿Qué otro teatro conocemos que no es ahora, no es de la misma manera a cuando se inauguró? El Teatro Argentino, uno de la cultura más popular, como el Teatro Coliseo Podestá, y otro referido o pensado para la lírica, para el teatro culto, para la danza, como es el Teatro Argentino, que es del año 1890. Pero hay un teatro que aún se mantiene en pie, que es del año 1889. Comenzó a construirse en el año 1883. Yo pensé que era de este siglo, del siglo XX. No, del 1883. Mirá. Termina de construirse en el 1889. ¿Dónde está ubicado? Diagonal 74 entre 3 y 4. ¿De qué teatro estamos hablando? Del Teatro Princesa. La zona de la estación. La zona de la estación, exactamente. Y fue inaugurado como sede de la Sociedad de Socorros Mutuos e Unione e Fratellanza, sociedad que formaron los italianos que llegaron aquí a esta ciudad a trabajar justamente en esta ciudad que estaba recientemente fundada. Mirá. Este teatro, ¿por qué lo tenemos? Lo ponemos en valor, digamos, porque tiene una larga historia, una historia cultural, una tradición, ¿no? En cuanto a su estilo, de estilo neoclásico, griego. Presenta un pórtico, ¿sí?, sostenido por 4 columnas. Yo hago señas como si estuviera en la televisión. Bueno, alguno te debe estar viendo por Facebook. Ah, buenísimo. Así que tené cuidado con las señas que haces, por favor. No, yo soy muy correcta. Este era un pórtico sostenido por 4 columnas corintias. Y en sus laterales había 2 muros coronados de balustres y sillería renacentista. Una fachada realmente preciosa. Sí, y tenía un frontis donde se leía, voy a tratar de leerlo, Società Italiana di Mutuo Soccorso, Unione e Fratellanza. ¿Se alcanza a ver hoy? Sí, se alcanza a ver. Si uno lo que para en la vereda, ¿se puede ver? Se puede ver, porque hay un cartel, que ya voy a decir de qué se trata, que está como al costado, ¿sí? Y también hay una conjunción a un diseño de manos entrelazadas, originalmente, sobre 2 ramos de acacia y laurel, ambos, y esto es lo interesante, símbolos utilizados por la masonería para representar la igualdad de los hombres, la fraternidad y la ayuda mutua. Por sobre ellos encontramos la estrella pentámera, que es representación de la dominación del hombre sobre la naturaleza. ¿Pero dónde? A partir de la razón. Mira, qué bien. Esto tiene que ver justamente con la masonería. Al entrar al vestíbulo se podía apreciar angelitos de estilo barroco y esculturas varias, donde predominaban la princesa, de ahí su nombre, Teatro Princesa. A principios del siglo funcionaron 16 logias masónicas. ¿Ahí adentro? Ahí adentro. De ahí tanto símbolo, entonces. Exactamente, porque además la función original no era solamente la del teatro. La función original era llevar o albergar a italianos que querían mantener su cultura, como después hizo la escuela italiana, ¿no? Y mantener la lengua. El teatro era una fachada, entonces. El teatro era una fachada, pero
Después se hizo un salón, el salón, digamos, de teatro, que es un gran recinto de 12 metros de ancho por 32 de profundidad y 10 metros de alto, no tener ahora algo así, ¿no es cierto? Y según dicen eran como la Scala de Milán, pero achatado, como más chiquita, más pequeña. Y estaba rodeada de otras instalaciones que tuvieron distintas funciones, por supuesto, según la época. Fue buffet, oficinas, camarines, tenía cocinas, obviamente, baños, dos sótanos que servían ¿para qué? Para la construcción de la escenografía, para el vestuario. Se construía ahí. Exactamente, se construía ahí. Claro, como en el teatro argentino. Exactamente, claro. como el teatro argentino. O como el Teatro Colón. Exactamente, que tiene eso. Claro. Uno hace una visita al Teatro Colón y queda maravillado de lo que son los talleres, ¿no es cierto? Y al fondo, un patio con cuartos de vivienda justamente para los caseros. Había caballerizas y galpones. Otro dato curioso, que creo que esto yo no lo sabía y a partir de investigar me fui enterando y me apasiona. Edmundo D'Amici, gran autor italiano, ¿quién no leyó Corazón? Creo no que lo yo. leíste. Bueno, vos Levanto sos la más mano. joven, Gracias. vos sos más joven. Bueno, de mi 2 minutos generación menos. leíamos Corazón, Claro. de Edmundo D'Amici. Fue nombrado presidente honorario. Y en 1924 fue visitado por el príncipe Humberto de Saboya, que luego se convertiría en rey Humberto II. Es decir, que el teatro vio desfilar a personalidades de la política, glorias de la música, de la lírica y todos los artistas del teatro de esa época. Eran habituales ahí, como también se hacía en el Coliseo Podestá, las matinés, que eran coronadas por un gran baile final en el que solía tocar alguna orquesta y venían de toda la provincia, cuentan, yo no porque no estuve, la gente venía a bailar y los gauchos de las zonas venían con sus carretas. Quiere decir que en algún momento tuvo una importancia muy grande. Exactamente, el ese teatro tuvo una importancia muy, muy grande, porque el argentino se convirtió en teatro lírico, claro. El Coliseo era solamente para representaciones teatrales y el Princesa era mucho más amplio en cuanto a la diversidad de manifestaciones artísticas. Claro, porque en realidad tenía que ver más con el pueblo. Exactamente, lo exactamente. Hacía, claro. Muchas fechas patrias se celebraban ahí, había eventos sociales, representaciones de teatro en lengua italiana, por supuesto. Claro. Y el Princesa era un teatro del siglo XIX, como muy pocos sabían la provincia. Eso es lo que se cuenta, ¿sí? En los años 30 se comienza a explotar, lo mismo va a suceder con el Coliseo Podestá como sala de cine. Y eran épocas de cine mudo, donde se acompañaban, por supuesto, con el piano, que era ejecutado durante la exhibición de las películas. Dicen también que la concurrencia era muy masiva, sobre todo cuando comenzó el cine sonoro, ¿sí? Y llegaron a darse 3 funciones diarias de 3 películas en continuado. Mirá. O sea que era la función, yo me acuerdo cuando era chica, nosotros en mi pueblo el cine tenía la función matiné y el continuado, que eran 2 películas juntas, y entre el matiné y el continuado había 1 hora y media, entonces nosotros nos quedábamos ahí. Claro. Los domingos era ir al cine. Era ir quedarse. al cine, no había nada que ver. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este teatro? Bueno, fue vendido a un particular en los años 50 y cambia entonces el destino del lugar. ¿Por qué cambia? Porque este hombre, José Racilla, era un apasionado por por lo que era todo lo naviero. Entonces le quitaron el piso de pinotea, las butacas, y convirtió a la sala de teatro en un gran taller de producción de barcas. Sí. ¿No tenía un galpón para comprarse el Parece tipo? que no, el tipo tenía mucha plata. Se convirtió en astillero, claro, y en un depósito de lo que se construía. Bueno, eso es lo que sucedió. Siempre en la década del 50, la sala ahí es abandonada porque muere el hombre, aunque cuentan, viste, como todo teatro tiene sus fantasmas, ¿no? Dicen que seguía viviendo ahí.
fue abandonada y bueno, se pone en peligro estructura, toda la estructura, claro. y corre peligro justamente de ser demolido, dado que las instalaciones no servían para otro destino que no fueran justamente los artísticos, Claro. porque estaba pensado para teatro. Esto es de los años 50, bueno, fue abandonado hasta avanzamos en la historia, cerrado. Los hijos de este hombre no les interesa el teatro. En los años 90, en la década del 90, fue adquirido por Kiko García, que es un director teatral, en ese momento era director teatral, y fundan una compañía que se llama La Hermandad del Princesa, y que tiene como idea retomar ese misterio del teatro, el halo, este edificio masónico, y bregaron para ponerlo en valor y conservación para que este edificio sea declarado patrimonio de una época, claro, para evitar obviamente la desaparición, como ocurrió en la mayoría de los edificios sí, de nuestra ciudad, ¿no? Y sobre todo que tenía un estilo italianista. Esta ciudad que está donde uno camine ve fettuccini, spaghetti, claro, y apellidos italianos. ¿Por qué? Porque la ciudad fue, digamos, poblada por albañiles, claro, y constructores italianos que vinieron a hacer la catedral y los otros edificios de la ciudad. Exactamente. Dicen que parecía abandonado, pero que en realidad vivía su dueño. Me contaba Daniel Gismondi, que es un director y el responsable del edificio del Teatro Espacio 44, que sí, está en 44 entre 5 y 6. Él formó parte de la Hermandad del Princesa, no de la compra, sino del grupo de teatro. Dice que cuando llegaron, bueno, estaba lleno de autos antiguos. Y una cosa de carros, armaduras, llenos de tierra, y una cosa que le llamó la atención, palomas. Dice que había palomas por todos lados. Había hasta un carraje antiguo, obviamente todo lleno de antigüedades, y según Gismondi, él dice que la sensación cuando entraron por primera vez, que abrieron la puerta y como que entró, me contaba, y parecía transportado, claro, a ese sitio. En realidad dice que se abrió la puerta, que ellos, entre el ruido de la puerta, viejísima, años sin abrir, entra una luz y el sonido de las palomas volando. Claro. Dice que era como entrar a una catedral abandonada. ¡Qué loco! Eso es lo que él nos decía. Y además, ¿por qué? Porque tenía una escala descomunal, todo vacío, pensemos, 32 metros de fondo, 10 claro, metros de altura, de ruido, impresionante. Qué bárbaro. Dice que tuvieron una la imagen sensación, que debe haber sido la eso. Imagen fue yo lo conocí cuando se hicieron algunas obras, y después me contaba también una actriz, Nora Oneto, una gran actriz de acá de La Plata, que ella participó en una obra, en esta que yo voy a nombrar ahora, Maluco, que fue la primera obra representada después de comprada por Kiko García, de comprado el lugar. Dice que ellos caminaban y pisaban, todo crujía, tenían miedo de caerse, claro, digamos, eso mientras ellos no estaban en personaje. Pero dice que era tal la magia, era tal la atmósfera que se respiraba ahí, que se olvidaban, y que era el personaje los comía, claro, se olvidaban, no crujía nada, no tenían miedo de caerse. Bueno, impresionante. Y la verdad que ellos hicieron una gran modificación en cuanto a la sala, una sala que ya no tenía obviamente la estructura a la italiana, donde los espectadores estaban en un lado y los actores en otro, sino que todo el espacio físico formaba parte de la obra. La primera obra que se representó cuando apenas lo compró Kiko García fue Maluco, una obra realmente que tuvo mucho éxito, que fue la más exitosa, que es una adaptación de la novela acerca del viaje de Magallanes.
es una novela que habla de utopías, y para esta gente, para la Hermandad del Princesa, era una utopía. Claro. Y la adaptación la hizo justamente Quico García, que también fue el director, el dramaturgo, y Marcelo Bernet. Marcelo Bernet, un escritor platense, poeta, también de una gran trascendencia en la cultura platense. Fue director de cultura, murió muy joven, profesor de literatura, y permaneció esta obra muchos años en cartel. Y fue justamente todo un acontecimiento para esa época, para el teatro independiente, porque el teatro además tenía una capacidad de 200 personas y cada función era a sala llena. Claro, qué va. Imagínate, claro. Era para aplaudir de pie. La obra Maluco era un gran barco y todos estábamos ahí en ese barco, en esas utopías, en ese movimiento. Se sentían algunas palomas, pero ya no estaban adentro, ya estaban ahí. Y esta obra fue representada poco tiempo antes de morir Quico García, que murió en el 2012. Claro, acá comienza también otro problema, porque los hijos de Quico García no les interesaba el teatro, nunca fueron parte del movimiento teatral o cultural de la ciudad de La Plata. Entonces, difícil para para alguien que no tiene nada que ver. Mantener aparte de semejante estructura. Exactamente, uno pasa por delante, vas a ver las columnas, está el pórtico, y si uno presta atención, voy a decir algo, si uno va al cementerio, tiene una entrada, un frontis muy similar, nada más que mucho más grande el cementerio, ese estilo clásico, neoclásico griego, con las columnas, y esa escuadra, no, ese triángulo que forman, que es de origen masónico. Claro. Si uno presta atención, eso se va a repetir, y se repite también en algunas tumbas en el cementerio de La Plata, ¿no? O sea que no podemos, cuando hablamos de los orígenes del teatro en La Plata, no podemos olvidar lo que significó, que algunos lo niegan, no sé por qué, porque bueno, que la masonería tuvo mucho que ver con el movimiento teatral, artístico y arquitectónico de la ciudad. Yo creo que con un movimiento cultural platense. Exactamente. Estuvo metido y sigue por ahí metido en muchas cuestiones. Yo no lo veo como una cosa ni peligrosa, ni rara, ni... No, porque es un pensamiento. Es una manifestación. Es una manifestación, una ideología que uno no tiene por qué, si no le interesa, acercarse. Podés no compartirla, pero existe. Pero existe y aceptarla. Claro. Que eso exista. Bueno, estamos en el año 2022. Ahora, en este año. Mayo. Pero la última obra representada fue en el 2012, en abril del 2012. 10 años. Sí, 10 años atrás. En el que Beatriz Catani, que es una dramaturga y directora de la ciudad, pero que además tiene una trascendencia internacional y que en su momento fue pareja de Quico García, quiso homenajear a su pareja y al teatro, El Princesa, con una obra que se llamó Nos el Princesa, que eran fragmentos, formaban la obra en general, eran fragmentos de obras que transcurrieron en El Princesa. Qué bueno. Y también tenía una cuestión diferente en cuanto a la puesta, porque la gente entraba a oscuras, con linternas, había un actor que hacía de guía, transcurría en varios espacios y el público tenía que ingresar en grupos y además también ir como trasladándose de un lugar a otro. Empezaban en los jardines y se entraba por 4, porque pensemos, diagonal 74, 4 y 5. Al lado también del teatro estaban la casa de los caseros, que yo ahí estuve, me acuerdo hace muchos años, me acuerdo que estuve, porque me hicieron una nota y uno el periodista que me hizo la nota vivía ahí. Sí, era como que ese lugar no podía quedar vacío, siempre tenía que haber alguien. Vivía ahí, aunque tenía su casa, pero su trabajo, digamos, su trabajo creativo lo hacía en El Princesa.
Y entonces, bueno, a medida que avanzaban, se encontraban con fragmentos de escenas que habían sucedido en el teatro entre esas sombras y el abandono, porque lo que trataron era de hacerlo confortable para el espectador, pero sin modificar nada de lo que de cómo estaba. Así que bueno, el teatro, yo les decía que cuando muere García en el 2012, es heredado por sus hijos, que deciden ponerlo a la venta. Claro. Porque bueno, había muchos gastos de manutención sobre Claro. todo, y el edificio requería además un tratamiento especial, ¿no? Para poder restaurarlo como edificio histórico, que es muy difícil de lograr en este país donde lo que interesa es la cultura de la picota. Tiremos abajo, Y tenemos el ejemplo más claro, concreto del teatro argentino. claro. No, aparte vamos a tirarlo abajo porque el terreno es caro y hacemos flor de edificio Flor de de- departamento. por supuesto, No, está bien. por supuesto. Está bárbaro eso. Así que es un patrimonio que, bueno, ahora está agonizando, Ahí, sí. se derrumba, además a pesar, ¿no?, de todas las promesas que surgieron por parte del Estado a partir de abril del 2020. En el 2020, el Estado como que decide... ¿Depende de provincia o de la municipalidad? No, de la municipalidad. Ah, Ahí la municipalidad, aparentemente, lo que dice, porque hubo un proyecto del Consejo Deliberante en el que se intenta poner en valor, restaurarlo y ampliar ese edificio histórico a través de una iniciativa, porque lo venden, ¿no? Impulsada por dos empresas, no sé si querés las digo, si no, no. como vos quieras. Dos Es tu empresas, columna, no la mía. bueno, Aves, incluso uno ve el cartel, Ajá. y dice Aves, puesta en valor, eso desde el 2020 está. Ujú, Y la otra empresa, Finampro. ajá. Lo que pasa es que la intención no es solamente recuperar el teatro para su uso teatral, sino potenciar también las posibilidades que tiene ese edificio. Porque lo que se decía también, que se podrían hacer salas de exhibición, distintas salas para obras plásticas, Claro. para artes audiovisuales, salas para talleres de arte. Y la falta que hace en la ciudad un espacio así, en una zona a la que podemos acceder desde cualquier punto de la ciudad. Exactamente, porque es un lugar estratégico. Claro, Hasta aparte la gente que no vive acá, que llega en micro, eso te iba a decir, en tren. exactamente. Gente que viene en tren, gente Claro. que viene en micro. Claro. Vos fíjate que del teatro el argentino, hasta el momento que funcionó antes de la pandemia con sus óperas, los amantes de las óperas venían... De todas partes. Exactamente, Claro. de todas partes venían micros de Capital, sí. sacaban los abonos. Bueno, ojalá esto no Ojalá. quede en proyectos. Por Ojalá. ahora son promesas. Bueno, Eso es lo que podemos decir. Pero sí tenemos que rescatar que el Teatro Princesa tuvo un valor histórico, cultural, teatral, ujú, cultural, Sí. amplio, que por suerte sigue en pie. Dependerá ahora del Consejo Deliberante estimular a estas empresas, según este convenio que firmaron, para realmente ponerlo en valor y poder gozar, no solamente los habitantes de La Plata, sino de toda la de todas región, partes. de un teatro como este, que me hace acordar mucho, que seguramente lo conocés, el Teatro de Magdalena, que es un Sí, teatro histórico sí, también. un hermoso es teatro. hermosura, una Preciosísimo. belleza, un acústico. Yo Sí, hice funciones, sí. no necesitábamos Es un micrófono. gran teatro que casi pasa Sí, desapercibido. y es el también. teatro español. Claro. Y vos fíjate que en toda la provincia y en otras partes, en otras provincias también, También. los teatros crecieron a instancias de las colectividades italiana y Y españolas. Bueno, esta fue un poco la historia del Teatro Princesa de nuestra ciudad de La Plata. Invito a nuestros oyentes que, si no lo conocen, pasen por la diagonal 74 entre 3 y 4, por lo menos para saber de qué se trata. Exactamente. Cristina, nos vemos dentro de algunos pocos lunes porque Ajá. esta es la columna Atrasada. de aquel día que no sé por qué este programa no se hizo, pero bueno. Ajá, bien. Así que No hay problemas, aquí estaremos. Nos estamos viendo dentro de poquito. Aquí estaremos, entonces. Muchas gracias por el recuerdo. Y vamos a hacer, Mercedes, a ver si nos podemos entender vidrio de por medio. Te voy a pedir el tercer audio que nos mandó Cristina, que es
para recordar la soberanía cultural y comunicacional, que es el trabajo argentino en esta campaña radial que intentamos que se viralice. En vez de viralizar tonteras, viralicemos mensajes un poco más interesantes que tienen que ver con la cultura. No al apagón cultural. Exactamente.